¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Reflexiones Bíblicas para hoy. Gracias por seguirnos durante este día en esta reflexión. Todos los días, pues la palabra de Dios nunca pasa de moda porque es eterna. Gracias por seguirnos. Así que si encontraste este canal, ayúdanos para seguir creciendo. Apoya compartiendo. De esa forma tú apoyas este canal y seguimos creciendo para llegar a muchos más con las reflexiones bíblicas todos los días. Gracias por seguirnos. Hoy toca el capítulo 38. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por las reflexiones bíblicas para hoy. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, continuamos con la historia de José, aunque aquí en este capítulo 38 se omite un poco, sino que se centra a un personaje que es Judá, uno de los hermanos mayores de José, Judá. Vamos entonces a leer, dice: aconteció que en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Por alguna razón, pues se apartó del proyecto como familia, como hermanos, como hijos, quizás para hacer su propio negocio, tal vez para tener sus propios ganados, lo que sea. Finalmente él se separa por un tiempo, no sabemos la circunstancia, el motivo, pero dice la palabra que él se separó del resto de sus hermanos. Versículo 2. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y versículo 3. Ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Entonces él consiguió una dama, pues dice la Biblia que pues la tomó por mujer. Y como resultado, pues tuvo un hijo. Entonces comienza con su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. 2 varones, Judá, entonces que tiene con su pareja, con su esposa, con la persona que él encontró para formar un hogar. Volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quesip cuando la dio a luz. 3 varones, 3 hijos le llegó a este hombre, a Judá, que se había separado del resto de sus hermanos. Entonces, lo interesante, lo que viene, dice: el primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Jehová, y Jehová le quitó la vida. Tremenda declaración. Uno de los hijos de Judá, en lugar de encaminarlo por el bien, no sabemos las circunstancias, pero muchas veces el ejemplo, a veces como padres que nosotros le damos a nuestros hijos, tiene mucho que ver el ejemplo. Entonces dice la Biblia que el mayor, se rebeló abiertamente contra Jehová, malo ante los ojos de Jehová, dice, y dice Jehová le quitó la vida, se rebeló. En esta ocasión dijo: no voy a tolerar más. ¿Por qué? Porque pues Dios es Dios, es misericordioso, pero a veces el ser humano, nosotros abusamos de la misericordia de Dios. Por ahora Dios permite, por ahora no te va a quitar la vida. Es tiempo que tú te arrepientes si eres malo ante los ojos de Jehová, aunque por naturaleza somos malos. Nos gusta hacer lo malo, nos encanta la maldad. Pero por ahora Dios tiene misericordia y Dios quiere que dejemos lo malo. Porque si seguimos haciendo lo malo, porque la paga del pecado es muerte, entonces vamos a morir eternamente. Dejemos hacer lo malo y volvamos a Jehová. Y entonces él dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quieres vivir eternamente? Ve a Cristo.
porque si seguimos en nuestra condición de maldad, pues perderemos y entonces seremos destruidos, tal como sucedió a este muchacho que se rebeló. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Esa era la cultura. Si el hermano mayor no tuvo descendencia con la esposa, había que casarse con el hermano menor. La desventaja es que los hijos que iban a tener no era para la descendencia o para el hermano mayor, sino para levantar la descendencia del hermano mayor y no del menor. Y esto no le gustó al hermano, así que no había buenas relaciones entre hermanos. Y dice: y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. No había buenas relaciones. Él dijo: yo no le voy a dar descendencia. La toma, pero no le da descendencia, dice la Biblia, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía. También a él le quitó la vida. Qué interesante caso, difícil. Entonces, y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. 2 hijos de Tamar murieron, de Judá murieron, por hacer lo malo delante de los ojos de Dios, porque eran 3 hijos. El tercero era pequeño y Judá dijo: no me voy a arriesgar para que pues me voy a quedar sin hijos, así que manda a la viuda a su casa y no quiere cumplir con la tradición, con la ley de aquel tiempo, y esconde a su hijo menor por miedo a que también él iba a morir. Pero a veces las decisiones que uno toma no son las correctas porque no se consulta a Jehová. Queremos hacer nuestra propia necedad y nuestra propia decisión. Entonces pasaron muchos días y murió, la hija de pasaron muchos días y murió la hija de Dú, es decir, la mujer de Judá. Después Judá se consoló y subió a los trasquiladores de sus ovejas Timnat, él y su amigo Hira el Adulamita. Es decir, la esposa de Judá, la mamá de los 3 jóvenes, pues murió, lamentablemente murió. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar ovejas. Tamar era la viuda que Judá había mandado a la casa de su padre. Mire lo que hace esta viuda. Entonces dice: entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada en Aín junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. La costumbre de aquel tiempo, las viudas llevaban un tipo de vestimenta que las identificaba como viuda. Así que nadie podía decir que no era viuda porque la vestimenta les delataba y decía: esta mujer es viuda. Así que ella se quita todos esos vestimentas y se transforma. ¿Por qué? Porque ella sabía que Sela, el otro hijo, ya había crecido, pero Judá no quería correr el riesgo de dársela por mujer, por marido. Y vio a Judá y la tuvo por ramera. Judá la vio a la orilla del camino y pensó que era una mujer ramera, que era la costumbre ponerse en el camino para obtener alguna recompensa de la gente que pasaba o de los hombres que estaban por ahí. Y dice, entonces Judá cayó en esta trampa y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarme a mí? Ella es astuta, ella sabe lo que está haciendo y le pide algo que lo pueda identificar como evidencia. Entonces dice, porque ella quería levantar descendencia como diera lugar. Y entonces él respondió:
y yo te daré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón, tu báculo que tienes en tu mano. Y él se las dio y se llegó a ella y concibió, es decir, quedó embarazada. Pero le entregó algunas prendas muy reconocidas de parte de Judá para una evidencia. Ella sabía lo que estaba haciendo, tenía que concebir a como diera lugar descendencia. Y entonces luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sí y se volvió y se vistió de ropas de su desnudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que recibiese la prenda de la mujer, pero no lo halló. Es decir, él cumplió, dijo, te voy a traer una de las cabras de las que yo tengo para pagarte tus servicios. Entonces, él cumple y manda a su siervo, pero dice la Biblia, preguntaron los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no le he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Porque la mujer inmediatamente sale y se viste su ropa de viudez. Así que no quedó evidencia. Y la gente dijo, pues aquí nadie ha estado. Judá se le hizo quizás muy raro por no encontrarla. Y ella se había llevado las prendas. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Siempre pues las malas noticias corren como pólvora y somos especialistas en decir algo que no está correcto y corremos la voz. Y dijeron, está embarazada, tiene 3 meses, ha fornicado, es la nuera de Tamar. Díganle a Judá, Tamar está embarazada, su nuera, es un pecado. Y él simplemente da la orden, tremenda declaración, sáquenla y quémenla. Qué tremenda, ahí en el parque a la vista de todos. Pero ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro, la astucia de esta mujer, por eso había pedido que le entregase algo para la evidencia. Dice así, un momento, antes de que ustedes me quemen y sea yo expuesta ante la multitud, dice, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora, ¿de quién son estas cosas? El sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo, y nunca más lo conoció. Ella tenía evidencias y dijo, ¿por qué lo hice? Porque tú no cumpliste con la tradición, con la promesa de darme a tu hijo para levantar descendencia y que quede la descendencia de su difunto esposo. Finalmente Judá entonces reconoce su error. Y dice la Biblia, aconteció que el tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió que cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató su mano un hilo de grana, y diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su hijo Fares. Es interesante. Salió el primero, pero como que se volvió a meter y salió el segundo. Cosas que pasan, ¿no? Entonces después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Un par de gemelitos que entonces está concibiendo Tamar, que fue concebido por su propio suegro por no cumplir la promesa de entregar a su hijo y levantar simiente a su marido, a su difunto esposo. Interesante historia. Que Dios nos ayude para que nosotros hagamos bien las cosas y no tomemos decisiones a la ligera como Judá lo hizo. Decisiones a la ligera sin consultar a Dios nos lleva a la desgracia
y nos lleva entonces a la derrota. Gracias, querido Padre, por tu palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Nos vemos en la siguiente reflexión.